Buenas tardes de nuevo, hermanos y hermanas, en una exposición que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Si os acordáis, la semana pasada habíamos quedado en que van a Jerusalén, Pablo, Bernabé y algunos otros fueron a Jerusalén porque se estaba produciendo una situación conflictiva entre los judíos cristianos y los judíos y los no judíos, es decir, los gentiles que se habían convertido a la fe de Jesús. Ese fue el primer gran problema y que aún tenemos hoy en día a causa del legalismo que vivir y que tratar en las iglesias. Llegan los apóstoles, entonces os acordáis, dice, porque algunos de la secta de los fariseos, Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los gentiles que se convierten y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si os acordáis, ese fue el último punto que vimos el sábado pasado. ¿Y qué dice? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Es decir, es una asamblea. A mí no me gusta en absoluto que le digan el concilio, porque concilio es otra cosa. Concilio es otra cosa. Aquí sí que está muy bien dicho, se reunieron en asamblea. Porque antes ya lo dice en un punto anterior, que llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, es decir, por la congregación. Toda la congregación se reúne para tratar este asunto. Dice, después de mucha discusión, versículo 7, después de mucha discusión, o sea que no era un problema fácil, no era un problema sencillo de solucionar, dice, Pedro se levantó, y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió para que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Hace referencia, seguramente, con certeza, ya no seguramente, sino con certeza, a la conversión de Cornelio que ya tratamos en su momento. Dice, y Dios, continúa Pedro, que conoce los corazones, dio testimonio de los que lo aceptaban, se les daba el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo es la demostración de que ya no eran los judíos solamente que tenían que recibir el Evangelio, sino que también ese espíritu, ese poder, esa fuerza de Dios era recibido por gente que precisamente no estaba en el ámbito de la ley judía, de la ley de Moisés. Y dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, imponiendo sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fijaos, es lo que está diciendo, que la Torá es una carga que nadie la puede cumplir. La Torá es una carga que realmente es insoportable. Dice el 11, lo que creemos es que por la gracia del Señor seremos salvos lo mismo que ellos. Ahí Pedro está diciendo que hemos de reconocer, además su propia experiencia con Cornelio así lo demuestra, hemos de reconocer que el Evangelio también es para los gentiles, para los griegos, para los no judíos, para aquellos que no observan ni están sujetos a la Torá, a la ley de Moisés. Curioso, porque eso fue un primer momento que si no llega a superarse esto, nosotros seguramente no estaríamos donde estamos. Y sigue en el versículo 12. Es curioso como Pedro es el primero en testificar, porque él lo ha vivido con Cornelio.
Él lo ha vivido en su propia carne, la conversión de los gentiles. Y ahora da paso al testimonio de Pablo y Bernabé, o de Bernabé y Pablo. Y dice: toda la multitud cayó y escuchaba a Bernabé y a Pablo contando las grandes señales y maravillas que Dios ha hecho por medio de ellos entre los gentiles. Al finalizar su relato, intervino Jacobo. Jacobo, a veces pensamos, nos han querido decir que Pedro fue el primer dirigente de la Iglesia. No, el primer dirigente de la Iglesia, después de la muerte de Jacobo, el apóstol, se presenta que es Jacobo, el hermano del Señor, que toma las riendas de la Iglesia, de aquella congregación. Y entonces, claro, aquí se produce que como Jacobo es el dirigente principal de la Iglesia de Jerusalén, ha de intervenir. Ha intervenido Pedro, ha intervenido Bernabé y Pablo, y ahora interviene Jacobo. Pero no perdamos nunca un detalle que no lo he dicho antes, pero que creo interesante. Ellos van a la asamblea de Jerusalén, a la Iglesia de Jerusalén, en un concepto de juicio. Y ya lo veremos por qué. Porque es Santiago, Jacobo, quien pronuncia una sentencia. Por lo tanto, estaban siendo juzgados. No lo olvidemos nunca, ese detalle. Cuando los apóstoles van a Jerusalén, son para ser juzgados, para diferenciar, para ver, para justificar, para comprender el por qué los gentiles pueden ser incorporados al pueblo de Dios y se incorporan al pueblo de Dios. Dice así Jacobo, después de que ha hablado Pedro y después de que ha hablado Bernabé y Pablo, dice: atendedme, hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez. ¿Os acordáis de Cornelio? Para formar con ellos un pueblo que cree en su nombre. Esto concuerda con las palabras de los profetas, pues la Escritura dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre también se conviertan al Señor. Así dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, de alguna manera, para aquella comunidad, para aquel grupo, aquella asamblea, no les debería de haber servido de asombro en absoluto el hecho de que hay gentiles que se conviertan, porque ya está anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a veces no interesa verlo o se pasa por alto. Por ejemplo, hay un problema, nuestros hermanos judíos tienen un problema con el capítulo 53 de Isaías, que en algunas ocasiones no se lee, son las noticias que hay, porque habla del siervo sufriente, etcétera, etcétera, y como nosotros lo aplicamos a Jesús, ellos se encuentran un poco, diríamos, constreñidos, es decir, ¿cómo vamos a citar este pasaje? Pues no, en el Antiguo Testamento ya se apunta que habrá gentiles que creerán en Jesús y creerán en el mismo Dios que Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿qué pasa aquí? Que esto no interesaba. Y entonces dice, no, han de ser judíos. Dice, sigue hablando Jacobo, mi sentencia es que no se imponga, no se importune a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se indique por escrito que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual,
del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Y me vais a permitir otra vez que quejemos, porque eso es importantísimo, es la clave para nosotros. Yo considero que este capítulo es central para nuestra comprensión del Evangelio. Vamos a dejarlo también hoy aquí, y ya el próximo sábado, si el Señor lo permite, vamos a entrar en lo que las exigencias que piden los apóstoles para incorporar a los gentiles al pueblo de Dios, y sobre todo, la sorprendente situación que se nos ha ido adulterando por los copistas en este pasaje. Que el Señor nos bendiga y nos guíe hasta el próximo sábado. Amén.